En nombre del Maestro del mundo, let us try to get into the Buddhic plan. vamos a intentar entrar en el plano búdico Through the teachings that are coming from the hierarchy. mediante las enseñanzas que provienen de la jerarquía. The teachings of the hierarchy are many and varied. Las enseñanzas de la jerarquía son muchas y variadas. Since about 150 years, there is a fresh attempt Desde hace unos 50 años, aproximadamente to synthesize 150 años, se está dando un variety intento of teachings that existed all over. por sintetizar toda la variedad de enseñanzas existentes en todo el planeta. The center of the teaching El centro de la enseñanza, has existed from times immemorial is Shambhala. como ya lleva existiendo desde tiempos inmemoriales, es Shambhala. From out of it, there is the emergence of the Himalayan branch and the branch in Ibis. Desde donde procede la rama de los Himalayas, así como la rama de Ibis. They have generally instituted the idea of God in the East and the West to start with. Para comenzar, han instaurado, así hablando en general, la idea de Dios tanto en Oriente como en Occidente. The means of institution of the knowledge of God was originally through music. El medio original para instaurar el conocimiento de Dios era originalmente a través de la música, Because music and poetry porque la música o la poesía was directly appealing to the man who was not yet into the advanced states of thinking. era algo que resultaba atractivo al los seres humanos que no estaban todavía establecidos en lo concreto del pensamiento, It was a means o de pensar by which the beings are lifted up en with concreto. the energy of music and poetry. Era un medio para elevar a los seres mediante la música y la poesía. And as humanity progressed, A medida que la humanidad fue progresando more to be thinking entities, y llegó a ser componerse de wisdom of God entidades mentales o pensantes, through the mind has begun. se empezó a producir esto de impartir el conocimiento de Dios a través de la mente, Where the progress is considered to be a conscious progress. en el que el progreso no se considera como un progreso consciente. In the earlier system, En el sistema antiguo the progress was o anterior, circumventing the mental plane. el proceso circunvolucionaba el plano mental, From emotional to buddhic, del plano emocional al plano búdico. and having ascended to buddhic, they used to descend into the mental. Y una vez ascendido al plano búdico, solían descender al plano mental después. It is a method where mind was not given the due importance because it was not yet ripe. Era un método
por el que no se le daba todavía a la mente su debida importancia porque no estaba todavía madura. So the teachers themselves were holding the responsibility De modo que los maestros mismos tenían la responsabilidad for the lift up of the students. directa para la elevación de los estudiantes. All that was needed was faith in the teacher, Todo lo que se necesitaba era tener fe en el maestro, where there was no need of independent thinking. y no había necesidad de pensar independientemente. As there is the evolution of the mind, A medida que la mente evoluciona, man started thinking independently. la mente evolucionó, el ser humano comenzó a pensar independientemente. An independent mind Una mente independiente has more doubt than faith. em, And that is the beginning of informing the teaching more than imparting the teaching. tiene algo más que no es fe. Y So that ahí se empezó decides for himself a informar de la enseñanza más que transmitir la enseñanza. what is right and what is wrong. Así que así, de este modo, con este método, el hombre mismo decide lo que es correcto y lo incorrecto. And then accepting his own will, he will have to work out the path. Y luego, ejercitando su propia voluntad, tiene que ir caminando por el sendero. In the first path, El primer the sendero, entire responsibility la responsabilidad entera is on the teacher. de la elevación está en el maestro, recae sobre el maestro. In the second path, En el segundo the entire responsibility sendero, for lift up is that of the student. la responsabilidad para la elevación es o depende del estudiante, Because unquestionable faith porque, cannot be expected from people. porque no se puede esperar que la gente tenga una fe Due to incuestionable. the development of mind, Debido al desarrollo de la mente, which is called the No. advent of the Aryan race, lo que se llama el advenimiento o la llegada de la raza aria, there has been the thinking process. ha habido un proceso de pensar And knowledge is given, and it is for the human to work out his own evolution. se dio el conocimiento, pero le toca al ser humano trabajar para su propia evolución. So in the second path, En el segundo sendero, since the will of the men is little, puesto que la voluntad de los seres humanos es pequeña, as it is said in the invocation, como se dice en la gran invocación, las pequeñas voluntades de los hombres, the ability to lift up oneself by his own will was found to be not adequate. se vio que no era adecuado el que el ser humano Except in very rare cases like Gautama Buddha, tuviera que elevarse por sí mismo, excepto en casos muy raros como el de Gautama Buda, who has assented by will and accomplished it, que mediante su voluntad hizo las cosas y subduing all the llegó a lograr, bodily desires. dejando de lado o subyugando But in that path, los deseos people become corporales. initiates, Pero en ese sendero muy pocos se convierten en iniciados, because very few have such kind of will. porque son muy pocos los seres que tienen ese tipo de voluntad. So that's how there is the Aryan path of self-assertion and De modo que está el sendero ario de accomplishment. la autoaplicación y del logro And propio. then there is the earlier path which is called today the mystical path. Y luego estaba lo que antes había, lo que ahora se llama el sendero místico. The mystical path El sendero místico only requires faith. lo único que requiere es fe. The latter path required strong will and pure mind. El sendero posterior requiere voluntad pura y uso de la mente. So then later they found that the Aryans, Más tarde due to not total development of mind, se dieron cuenta de que los arios, debido a were falling su no total in the comfort of the teacher. desarrollo de la mente,
caían en la comodidad del maestro. That's why today, in the student, we have the two aspects functioning Por eso, alternatingly. hoy día tenemos estos dos aspectos en el estudiante que funcionan alternativamente. Sometimes there is En ocasiones complete compliance with what teacher says, se cumple por completo con todo lo que dice el maestro. and sometimes there is independent thinking, Y otras veces hay pensamiento independiente. and the student is in doubt. El estudiante tiene la duda Is he not following? de si está siguiendo o no está siguiendo. Past relating to us with us, Porque tenemos con nosotros nuestro pasado and the present. y el presente. The present wants you to think and understand. El presente quiere que pensemos, comprendamos y sigamos. But the mind is not so completely capable to understand all that you are informed. Pero la mente no es capaz de entender por completo todo lo que de lo que se nos informa. So there is the need for a teacher De modo que to make hay it understandable. necesidad de un maestro para que lo haga And comprensible. also the need for the teacher to make you to go through certain discipline. Y también hay necesidad de un maestro que nos haga pasar por cierta disciplina. And above all, the need of the teacher to supply the energy. Y por encima de todo, existe la necesidad de que haya un maestro para que nos suministre la energía. Until one is able to stand by himself in the wisdom. Hasta que uno no sea capaz de estar por sí mismo con la Support of the teacher has become inevitable. sabiduría, el apoyo del maestro se ha hecho inevitable. Once you are able to stand, then it is for you to walk. Una vez que podemos estar de pie, somos nosotros los que tenemos que caminar. So when you start walking consistently, Así the que, teacher withdraws the energy. Cuando comenzamos a caminar consistentemente, el maestro retira su And energía would like you to work. y quiere que trabajemos. And that is what is called the second Y initiation. eso es lo que se llama la segunda iniciación. You have enough strength arising out of the past association with the teacher. Ya tenemos suficiente fuerza debido a la asociación pasada con el maestro. And you need to work out the second and the third initiation all by yourself. Y tenemos que llevar a cabo la segunda y la tercera iniciaciones completamente por nuestra And cuenta. again, after the third initiation, you meet the teacher. Y de nuevo, después de la tercera iniciación, nos encontramos de nuevo con el That's maestro. why the lives of disciples Por eso, la vida de los discípulos who go through trials and tribulations que pasan por pruebas y tribulaciones y turbulencias are the ones who go through the second and the third initiation, son aquellos que pasan por la segunda y tercera iniciaciones, which is considered as a process of self-transformation lo que se llama un proceso de autotransformación with the strength of the energy and wisdom supplied by the teacher. con la fuerza y la sabiduría, con la fuerza proporcionada por la sabiduría del maestro. The presence of the teacher shall have to be invoked by him. El discípulo tiene que invocar la presencia del Teacher maestro. does not supply it by himself. El maestro no la suministra por sí solo. That's how the work starts after the first initiation. Así comienza el trabajo después de la primera iniciación. The teacher has to be invoked inside. El maestro tiene que ser invocado en nuestro interior By self-proposition, you have to feel the presence. y mediante esa autoproposición tenemos que sentir la presencia And start working. y comenzar a trabajar. And start working with no extra support drawn. Y comenzar a trabajar sin extraer ninguna ayuda What is God? extra. The lonely part of the journey. Esto es lo que se llama la parte solitaria del sendero, del viaje. You are not expected to depend upon those who depend on you. En la que es de esperar que no tengamos que depender de quienes dependen de Nor nosotros, are you expected to depend upon those who gave you the guidance. ni
es de esperar que tampoco que dependamos de aquellos que nos han dado la guía, like Moses in desert, como Moisés en el desierto, Rama in exile, como Rama en el exilio, Yudhishthira in exile. como Yudhishthira en el exilio. The only cooperation that comes to you thereafter, La única during that time, cooperación que of nos loneliness, llega después de ese periodo de soledad is the power of righteousness that you carry. es el poder de la rectitud que tengamos en nosotros. Nothing else supports you except Nada the más, power of your righteousness. nada nos sostiene sino el poder de rectitud que Only tengamos. that supports you to survive. Eso es lo único que nos apoya para vivir, que nos sostiene para vivir. And you thereby relate more to the law than their teacher. Mediante ello, entonces nos ponemos en relación con la ley más que con un maestro. Because the teacher also relates to the law. Porque el maestro también se pone en relación con la ley. Until you completely rely upon the law. Hasta que no And cumplimos, you don't find the teacher anymore. hasta que no cumplimos por completo con la ley, no volvemos a encontrar al maestro. All this scaffolding is withdrawn. Toda esa protección, ese mecanismo de protección se nos retira So that you find the support coming from inside. para que encontremos el apoyo desde nuestro interior, Because the divine is inside. porque lo divino está dentro de nosotros And the teacher is also divine. y el maestro es The también divine representative. es divino, es también un representante divino. We have to look within and draw the support. Entonces tenemos que mirar en nuestro interior y buscar el apoyo, Stand by the law observar la ley and accept what comes. y aceptar lo que nos venga. It's a period where all your past will come to meet you. Es un periodo en el que todo nuestro pasado viene a enfrentarse con nosotros. Yes. The past comes to the present. El pasado. and greets you. Viene el presente y nos saluda. You have to dispatch the thing, work with it. And then Tenemos que trabajar con ello y llegar al logro. so such is the path relating to the second and third initiation. Ese es el sendero de la segunda y tercera iniciaciones. When the third initiation is at its culmination, Y cuando está por culminar la tercera iniciación, you are more once again known at large. somos de nuevo Then you are conocidos de nuevo a person that is almost non-existent. a gran escala, mientras que antes éramos una persona prácticamente no God is existente. at the base, the disciple in incubation. Eso es lo que se dice el estado del discípulo en incubación. While in incubation, the support has to be all support has to be from inside but not outside. Mientras está en el proceso de incubación, el apoyo tiene que ser desde dentro y no desde fuera. The teacher observes you from a distance, El maestro nos observa a distancia. watches your progress from a distance. Observa nuestro progreso a distancia. Just like when you play with the coach, Igual que cuando jugamos con coach tells you con el entrenador. so many techniques of playing. El entrenador nos enseña muchas técnicas de juego. Once you get into the playground, Una vez que entramos en el terreno de juego, you can't look to the coach. no podemos estar mirando a ver qué dice Coach only has to see el entrenador. from distance. El entrenador lo único que hace y le queda es mirar a distancia y ver cómo juega el discípulo. He can't come into the tennis court and tell you how you have to play when No. there is a real match. No puede venir a la cancha de tenis y decir cómo debemos jugar cuando hay un partido de verdad. This is a necessary and inevitable step in the life of every aspect. Este es un paso necesario e inevitable en la vida de todo aspirante. It's a process by which external support is withdrawn, Es un proceso mediante el cual se retira el apoyo externo, so that the support
que así uno obtenga el apoyo desde su interior. Because inside the support is available if only you orient into your being. El apoyo está disponible dentro de nosotros, basta con que nos orientemos hacia nuestro ser. And organize your life in the outer. Basta con que organicemos nuestra vida en el exterior. That is how the work should take shape. Así ha de ir tomando forma el trabajo. And to reinforce oneself, Y luego, para reforzarse uno mismo, he only has to recollect the teachings of his teacher. lo único que tiene que hacer es recordar las enseñanzas de su maestro. And in those teachings you always have the guidance. Y en esas enseñanzas uno siempre tiene la guía. Look to the book of the teachings of the master. Miremos We have made note of. Miremos al libro con las enseñanzas del maestro de las que hemos tomado nota, And then seek the necessary thread of thought. y busquemos el hilo necesario de pensamiento Principle of wisdom can be applied in the present situation. y veamos cómo podemos aplicar ese principio concreto de sabiduría en el caso, en la situación concreta. Develop as a person who can walk all alone. Y luego nos desarrollemos como una persona que puede caminar Teacher disappears completamente sola. and waits to appear from inside. El maestro externo desaparece y espera para aparecer en el interior. Then you have to seek from inside and then work. Luego nosotros tenemos que buscar en nuestro interior y trabajar después. Because in truth, Porque en verdad your teacher is nothing but nuestro an maestro objective presentation of your inner higher self. no es sino una presentación objetiva de nuestro yo o de nuestro ser superior. Each one of us Cada uno de nosotros have a body called the chariot tenemos un cuerpo que llamamos el carruaje and also have the driver. y tenemos un conductor, una auriga en el interior. And that inside driver will drive you if you seek from him. Ese auriga interior nos conducirá si nosotros lo buscamos. And if you do not seek from him and conduct your war, Pero si no se lo pedimos, si no buscamos y llevamos a cabo nuestra propia guerra, you meet with calamities. nos encontraremos con calamidades. So each time you get into rough weather, De modo que cada vez que nos encontramos con tiempo you are mal, required to look within, con tiempo malo, se nos pide que miremos a nuestro interior get proper direction. para recibir la guía apropiada. That is the symbolic presentation of Esa es la, chariot with the God in man and the man in God. eso es lo que representa simbólicamente el carruaje con Dios en el hombre y el hombre en Dios. God in man Dios en el hombre is the driver of the chariot es el auriga del carruaje and is also the guide for the charioteer. y es también el guía del auriga. So he guides the one in the chariot provided De modo, guía al que está en el carruaje siempre y cuando éste mire. and the chariot is always driven by him. El carruaje es siempre conducido por él. If you do not play well, Si no jugamos, remove the chariot and Sí. remain. si no jugamos bien, él nos retirará el carruaje y seguiremos existiendo como alma. Chariot obliges the driver of the El chariot, carro- not the one who travels in it. El carruaje obedece al conductor y no al que está de momento en él. The chariot is not ours. El carruaje no es nuestro, The body is not ours. el cuerpo no es nuestro, The body is given sino que se nos ha dado for us to make use and accomplish. para que lo utilicemos y It logremos. is therefore divine. Por eso es divino. Anything divine shall have to be
todo lo divino ha de ser respetado y bien utilizado. Whatever the master gives, we have to respect it and use it well. Tenemos que respetar y utilizar bien todo lo que el maestro nos dé. The master gives, El maestro nos he da, gives now and then, de vez en cuando nos da, hace pequeños regalos and observes how much respect the student has upon the given things. y observa cuánto respeto tiene el estudiante por las cosas que se le han dado, que él le ha dado. Por ejemplo, A master may give casually a shawl. un maestro puede dar un chal así, It is apparently casual. como de modo casual y sin There is más. Es aparentemente, profound meaning in giving it. aunque aparentemente sea una cosa casual, encierra un profundo significado. Disciple holds it for fancy for few days. Si el discípulo se lo pone así para presumir durante Later, 2 días y más tarde se olvida de ello loses it. o lo pierde, The teacher notices el maestro toma nota that the student is not yet ready de que el to maestro, receive valuable things. de que el discípulo no está todavía listo para recibir cosas valiosas. All that is coming from the master is divine. Todo lo que viene del maestro es divino. The body coming from the master of the universe is divine. El cuerpo nuestro que viene del maestro es divino. And hence he holds it. Y por eso él You cannot feel it. You can't feel that you are the owner. lo tiene. Nosotros no podemos tener la All impresión that comes to you, de que somos sus propietarios. Todo lo que nos llega, the properties, the family members, las propiedades, los miembros de la familia, the sisters, los hermanos, las the hermanas, friends, los amigos, the patients. los pacientes, quien quiera venga a are nosotros, God-sent. son enviados por How Dios. do we respond to them? Is Co- sin. Lo que se observa es cómo respondemos Likewise, the body given to you ante ellos, y lo mismo is also divine. con respecto al cuerpo It's not yours. que se nos ha dado es divino, The universe, no es nuestro. En there el, is only one owner. en el universo hay un solo propietario. All others Todos los demás are allowed to use it. son His will. permitidos que lo utilicen a su voluntad, That is what is meant by según su voluntad. term Govinda. Eso es lo que significa, quiere decir mediante el término Govinda. Govinda means Govinda significa the one owner of the universe. el único propietario del universo. And the souls are his friends. Y las almas son sus amigos. He therefore allows them to enjoy all that is his. And Por eso él permite que las almas disfruten de todo lo que es suyo, de él, y lleguen, accomplish master. y lleguen a la maestría, logren ser maestros. The one friend of the universe is so compassionate este- that he keeps on giving until you accomplish. Este único amigo del universo no deja de darnos hasta que logramos, Lessons of your failure. y no deja tampoco de enseñarnos las lecciones de nuestros fracasos. The story in Bharata Mahabharata La historia del Mahabharata is very clear message of this. es un claro mensaje de esto. Once the Lord of Fire, Una vez el dios del fuego he sought the help of Krishna and Arjuna, buscó la ayuda de Krishna y de Arjuna, meaning the God in man and the man in God. es decir, Dios en el hombre y el hombre en Dios. Yes, the God in man works through the man in God. Y si bien Dios en el hombre actúa a través del hombre en Dios, So, just like the body is the vehicle for the man, igual que el cuerpo humano es el vehículo del ser humano, man is the vehicle for God. el ser humano es el vehículo de Dios. So the God in man De modo que Dios en el hombre uses the vehicle called the man in God, utiliza el vehículo llamado el hombre en Dios. and the man in God Y el hombre en Dios uses the vehicle which belongs to God utiliza el vehículo que le pertenece a Dios and accomplishes. y logra las cosas. So the God in man
De modo que Dios not only en el hombre gives direction to the man in God, no solamente le da guía al hombre en Dios, but also gives him the necessary equipment to accomplish. sino que además le proporciona el necesario equipamiento para lograr las cosas. And if the man in God is responsible, Y si el hombre en Dios es responsable, he will make proper use of it and accomplish. hará un uso apropiado de esas cosas y llegará al logro. That is how the Lord of Fire, Así es como el Señor del Fuego, when he seeks the help of Lord Krishna and Arjuna, cuando buscó la ayuda de Krishna, Señor, y la de Arjuna, who are symbolically que son God simbólicamente in man and man in God, Dios en el hombre y el hombre en Dios, respectivamente, with the help of Krishna, con ayuda de Krishna, Arjuna accomplishes the job. Arjuna realizó su trabajo o la tarea. Then the Lord of Fire was pleased, Entonces el Señor del Fuego estuvo complacido and he came to Lord Krishna y vino a ver a Krishna, Señor, and said, y le dijo: I am pleased with the help you have rendered. estoy complacido con la ayuda que has prestado. I would therefore wish to give a gift. Por eso me gustaría hacerte un regalo. Krishna says, I don't need gifts. Krishna dijo: yo no necesito regalos. You may give gifts to Arjuna. Puedes hacerle regalos a Arjuna, Because he worked for you, he also worked for you. porque él trabaja para ti, puedes también tú trabajar para él. Then the Lord of Fire gave a chariot Entonces el Señor del Fuego le dio un carruaje and a celestial bow to Arjuna. y un arco celestial a Arjuna. So the gift came, the celestial bow, Eh, the chariot to eso. Arjuna at the instance of Krishna. De modo que esos regalos, el carruaje y el arco sagrado, le llegaron a Arjuna a instancias de Krishna. And the chariot therefore, Por eso el carruaje, the chariot with 5 excellent steeds was given con, 5 con 5 excelentes estaliones blancos, caballos blancos, They obey Krishna more than Arjuna. le obedecen a Krishna más que a Arjuna. Symbolically, the Sí. 5 senses, Simbólicamente, los 5 sentidos y el cuerpo fivefold mind. y la mente quíntuple. The instrument Sí. obeys the inner law, but not the man. El instrumento obedece a la ley interior y no Man does not al hombre. behave well. Si el hombre no se comporta bien, The instrument will not cooperate. el instrumento no coopera con él Produces diseases y produce enfermedades and discomfort. e incomodidades. Causes decay Produce el decaimiento and death. y la muerte. So the body cooperation De modo que la cooperación del or cuerpo non-cooperation o su no cooperación depends upon depende how the man to whom it is entrusted is using it. de cómo lo utilice el hombre a quien se le ha otorgado. When we do not appropriately use it, Cuando no lo utilizamos it apropiadamente, starts giving troubles. comienza a darnos problemas. When we appropriately use it, Cuando lo utilizamos apropiadamente, it does not trouble you. no nos causa problemas. Even a half-troubled body would continue to behave well if you start behaving well. Un cuerpo que está medio perturbado, pero solo a medias, se pondrá bien si comenzamos a comportarnos bien. Las enfermedades esperan. If you are working for the purpose of your life, Si nosotros estamos trabajando por el propósito de nuestra vida, and the diseases will not wait, pero las enfermedades no when you esperarán deviate from the purpose of life. si nos desviamos del propósito de nuestra vida. Yes, that is a truth that every spiritual student should know. Esa es una verdad que todo estudiante espiritual tiene que There saber. are certain diseases and discomfort Cuando uno tiene ciertas enfermedades e in incomodidades the body. en el cuerpo, Please take it as a message that you are deviating from the purpose hemos of de life. entender que el mensaje es que nos estamos desviando del propósito de nuestra vida. There is no point in working to redress the disease
no hay necesidad, o sea, no tiene sentido trabajar Because para there are many diseases, para in que- spite of many medicines, para they que- are not under control. para que la enfermedad se cure, porque hay muchas enfermedades que no están bajo nuestro control. The only ultimate remedy for disease. El último remedio para las enfermedades es la conducta de la The real gente. remedy is with the man himself, El verdadero remedio lo tiene el ser humano not with the medicine. en sí mismo, no son los medicamentos. Medicines cannot help unless we take the lesson and start changing for the better. Los medicamentos no nos sirven de nada a menos que aprendamos la lección y cambiemos para mejor. When you are working for the purpose of your life, Si estamos trabajando diseases also cooperate. por el objetivo de nuestra vida, las enfermedades también If cooperan. you do not do so, Pero si no lo the hacemos diseases will así, do their job according to their timetable. las enfermedades cumplirán con su trabajo según su horario. All diseases are suspended Todas las enfermedades quedan como suspensas until the hour hasta la hora when man is accomplishing. en que el ser humano está logrando. So even diseases that way cooperate because they are also under the control of the law, the nature's law. Hasta las enfermedades cooperan con nosotros porque también están bajo This is la organización what is known by the student. de la ley de la naturaleza. They stop thinking about disease and start thinking about the purpose of it. El estudiante lo que tiene que comprender es dejar de pensar en la enfermedad y comenzar a pensar en el propósito de su vida. You replenish your body Replen- with the soul energy when you work with the purpose of life. Cuando trabajamos con el propósito de nuestra vida, llenamos nuestro cuerpo de alma, Not when you work with the con la energía del alma. therapies for health. Y no cuando trabajamos con las terapias para tener salud. As much as you work with it, in your mind only the disease is present. En la medida en que tengamos en nuestra mente una terapia de curación, hasta ese punto la mente The disease tendrá is more in the mind. la enfermedad en la mente. And each time you have therapy, Es decir, the que, disease in mind will manifest on the body again. que la enfermedad está en la mente y cada vez que pensemos en esa terapia para curar esa enfermedad se manifiesta más en la mente. Por el contrario, Direct or divert your attention to si somos the purpose of your life. capaces de When you don't supply energy to it and hence the disease does not grow strong. de no pensar en la enfermedad, no le suministraremos energía y así la enfermedad no And crecerá. as long as you are attentive with the purpose of life, there is a new energy that flows into the body. En la medida en que solo nos preocupe nuestro verdadero propósito de la vida, habrá una nueva energía que This is fluye called the energy of the soul. en nosotros. Es lo que se llama la energía del alma. And it will start redressing the disease. Así comenzamos a... And you can progress unmindfully. Así podemos Unmindfully of the disease. ir hacia atrás en la enfermedad, hacer que vaya hacia atrás y progresar sin It's about time. tener en cuenta esa enfermedad. This science of energy Es hora de is que assimilated esta ciencia de la energía by the students of occultism. la asimilen los estudiantes de ocultismo. And orient more to the energy of the higher plane Y than se orienten más a la energía del plano superior to the techniques of the physical plane. que hacia las técnicas del plano físico y del plano mental. Physical and mental Lo físico y lo mental should be oriented to the higher plane and accordingly used. han de estar orientados hacia el plano superior y utilizados en consecuencia. So the chariot De modo que el carruaje helps you nos ayuda if you follow the law of the nature. si nosotros seguimos o observamos la ley de la naturaleza. It does not when you do not follow the law. Pero no nos ayuda si no seguimos la ley. The God in man knows the law. Dios en el hombre conoce la ley. And in fact the chariot belongs to him. Y de hecho, el carruaje le pertenece a él. We all consciously know that we haven't prepared anything relating to our body. Todos sabemos conscientemente de que nosotros no hemos preparado nada de nuestro cuerpo, nada. It is prepared and given.
sino que se nos ha sido suffering preparado that is our body. y se nos ha dado, pero nosotros padecemos el espejismo de creer que es nuestro. That it is not ours, Hemos de recordar que el cuerpo no es nuestro, and it belongs to the sino Most High, que le pertenece al Altísimo and therefore shall have to be used y que with all reverence. por lo tanto ha de ser utilizado con toda reverencia Cannot be used y no puede ser utilizado childishly infantilmente, or irresponsibly ni irresponsablemente, or arrogantly ni arrogantemente, or inadvertently or negligently. ni tampoco sin prestarle atención y negligiéndolo. That's how the student is expected to maintain the chariot. Así se espera que el estudiante mantenga el carruaje. Arjuna was maintaining the chariot. Así mantenía el carruaje Arjuna. Knowing that it came to him because of Krishna. Sabiendo eso, le llegó el carruaje debido Additional responsibility a Krishna. to ensure that the horses are kept well Él tenía la responsabilidad and the chariot is kept shining. adicional de que mantener bien los caballos y el carruaje brillante. The additional responsibility. Él tiene la responsabilidad adicional. Human being El has ser humano additional tiene responsibility una responsabilidad as compared to the animal. adicional comparado con el animal, Because you are given a far superior body. porque se nos ha dado un cuerpo A body infinitamente that can accomplish earth and heaven. superior al del animal, un cuerpo que puede entender la tierra y el cielo. The very purpose of giving human body El is to propósito gain unlimited potential. De dar un cuerpo humano es Unlimited energy. para tener un potencial ilimitado y convertirnos así en una energía This we ilimitada. need to know and Esto then use the body. tenemos que saberlo y luego utilizar el cuerpo. Additional Esta responsibility es, to be a man. es una responsabilidad inicial, That's a privilege. adicional. Lo de ser hombre, ser humano, no es, Even if you take it as a privilege, no es un privilegio. Y aunque creamos every privilege is associated with the related responsibility. que es un privilegio, todo privilegio va asociado con su correspondiente Privileges do not continue with that. responsabilidad. Los privilegios no permanecen en nosotros Do not behave responsibly. cuando no nos comportamos responsablemente. All the privileges you extend to me Todos los privilegios que vosotros me concedéis will disappear desaparecerán if I start behaving irresponsibly. si yo comienzo a comportarme irresponsablemente. ¿No es cierto? Why all these privileges? Porque todos esos privilegios que se me otorgan Because of the responsible way I respond. por la manera responsable en que yo respondo. And as much I respond, so much I receive privileges. Y en la medida en que yo responda, en la misma medida recibo privilegios. Esa es la naturaleza. As much as you are responsible, En la medida en que nature seamos bestows privileges through person. responsables, la naturaleza nos concede privilegios mediante personas. When you are irresponsible, Cuando somos irresponsables, nature withdraws the privileges. la naturaleza nos retira los privilegios. Simple as Estas son simples leyes, leyes simples. Arjuna was maintaining the chariot well. Así que Arjuna mantenía el carruaje bien. And for all crucial purposes, Y para todos los propósitos cruciales was using it. lo utilizaba. Not using the bow and the chariot Es decir, él utilizaba purposes of establishing law. el carruaje y el arco, sino solo para establecer la ley, con ese propósito, para nada más, The purposes of accomplishing the soul activity. con el propósito de conseguir la actividad Was not using them for every sundry activity. del alma. No los utilizaba para ninguna What he had. otro tipo de actividad, He was using them very ni para demostrar lo que tenía, potentially sino que responsible. los utilizaba de manera capable, con discernimiento y responsablemente. Y por eso vino Dios. He requested the Lord to Él, be in the chariot él le pidió a Dios que estuviera en su and carruaje guide him, y que lo guiara and also drive the chariot. y que condujera el carruaje. Because the ultimate purpose
propósito último de la vida de Arjuna ahead of him in the war. estaba por delante de él en la guerra. He was born to fight for the law. Arjuna nació para luchar para la ley Great scale. a una gran escala. Senses prevailed on him. Si los Then he sentidos, was virtuous throughout. He invited the Lord to drive the chariot. si los sentidos permanecieron con él es porque durante todo el tiempo permaneció con rectitud e invitó al Señor a que estuviera con él He was listening to durante toda la guerra. Él estaba dispuesto a oír a Krishna He was doing well on that day. y por eso le fue bien aquel He día. had certain independent thoughts. Cuando tuvo ciertos He got pensamientos into problems. independientes, empezó a tener problemas. Arjuna no escuchó apropiadamente a Krishna y como consecuencia de ello Arjuna perdió a su querido hijo. Una vez que no escuchó en absoluto, o sea, para nada, perdió entonces a su hijo. Otra vez que no escuchó, llegó a estar a punto de morir. Y entonces puso a los pies de Krishna y Krishna lo salvó. Y al final, al cabo de 18 días de guerra, Arjuna dijo: le solía llamar primo, porque Krishna era primo hermano de Arjuna. Y le decía: mi querido primo, estos 18 días has trabajado tan duramente para asegurar de que yo ganase esta guerra. Me dejas por la tarde en mi tienda y te vas con el carruaje. Y durante la noche reparaba el carruaje para que estuviera preparado al día siguiente. Y durante la noche le das el suficiente alimento a los caballos, porque durante el día, durante la guerra, no puedes alimentar a los caballos. Cuando comienza la guerra, uno no puede alimentarse a uno mismo ni a los caballos, ni puede hacer nada por el carruaje. De modo que el conductor del carruaje se debe asegurar de que el carruaje esté bien, dejándolo que se repare durante la noche, y también ha de asegurarse de que los caballos tengan suficiente descanso. Primero él ha de estar listo, estar preparado, de modo que durante toda la guerra no había ninguna ocasión en que ningún conductor del carruaje pudiera descansar. Arjuna sabía todo esto, entonces dijo: el último día, cuando la guerra terminó, dijo: he trabajado duramente todos esos días, y por la mañana, cuando nada más te veo, ya estás en el carruaje. Por la tarde, yo desmontaba antes que tú del carruaje.
least today, Pero now por lo the menos war is over. hoy, ahora que ha terminado la guerra, You dismount from the chariot. tú has desmontado del carruaje. I shall take the chariot to its place of rest. Por lo menos hoy déjame que yo lleve el carruaje a su lugar de descanso. Krishna said, Krishna dijo, thank you for your nicety. gracias por tu cortesía, You do not know much. no sabes mucho. You better get down from the chariot. Mejor es que bajes del carruaje. Then Arjuna said, why? Entonces Arjuna dijo, ¿por qué? You first get down from the chariot, then I will let you know why. Krishna le dijo, primero baja del carro, después te puedo explicar por qué. So Arjuna got down from the chariot. Entonces Arjuna bajó del carro. And Krishna later Y más- asked Arjuna to go a bit far. Y más tarde Arjuna le dijo, ve un poco más lejos. And later Krishna got down from the chariot. Y allí más tarde Krishna se descendió Walked away from the chariot. del carro. The chariot was ablaze Y nada más bajar Krishna del carro, el carro tomó fuego y desapareció en la llama. came from fire and it has gone back to fire. Así que aquel carro había venido del fuego y volvía de nuevo al fuego. And the power of his bow also. El poder de su The arco power of the bow is a también desapareció. El arco seguía estando allí, pero el poder del arco desapareció. the purpose is accomplished. Así es como una vez cumplido el propósito, se retira el carruaje. For the purpose, the chariot is given. Se da el carruaje con un propósito concreto. We need to know the purpose of our life. De modo que Accordingly, necesitamos saber el propósito before the chariot is withdrawn, de nuestra vida y trabajar en consonancia antes de que se nos we quite get burned in the chariot. el carruaje, porque si no, nos quemaremos con el carro. This story of Mahabharata Esta historia del Mahabharata also gives the message también nos da el mensaje that you need to dismount the chariot consciously even before it is burned. de que necesitamos desmontar del carruaje conscientemente antes de que se queme. That means you should know how to depart from the body Es decir, que hemos de saber cómo marcharnos del cuerpo before you meet the death. antes de que nos llegue la muerte. Then only it is said that the purpose of the chariot is accomplished. Solo entonces se dice que se ha cumplido con el propósito del Giving human body del carro. Es decir, se habrá cumplido con el propósito de que nos hayan dado cuerpo humano. Thus, Así there is the teaching se deriva as per law la enseñanza de vivir según la ley to know the purpose of the body para conocer el propósito del cuerpo and also the purpose of the action and act accordingly. Then y only the actuar body is en accomplished. consecuencia. Entonces That is the reason why el trabajo se realizará en consecuencia. Por esa razón se ve al Bhagavad Gita as the teaching como se considera al Bhagavad Gita como la enseñanza por excelencia which gives the law and also the knowledge que nos da the body belongs to the law. la ley y también nos da el conocimiento de que el cuerpo pertenece a la ley y de que el cuerpo Purpose of the es individual. el medio para conseguir el propósito del alma individual. I shall narrate to you Os voy a narrar 12 different activities of service and sacrifice. 12 actividades diferentes de servicio y sacrificio Bhagavad Gita, mencionadas en el Bhagavad Gita. during this stay of yours India, Durante esta estancia vuestra which are recommended by Lord Krishna, en la India, estas cosas las recomienda Krishna, el Señor, who is the Lord of the universe. el Señor Also the Lord is del- Lord Maitreya. que es el Señor del universo y es también el Señor de Maitreya, el Señor. Let's see how many of them we can translate into our life. Vamos a ver cuántas de ellas las podemos trasladar a nuestra propia vida. Information is given, Se dará la información, inspiration we have to grab. pero la inspiración la tenemos from the que teacher. obtener nosotros And mismos then see if you can work them out. del Maestro y luego mirar a ver si las podemos That's the way. poner en práctica. Apart from the body, Esto nos permitirá una manera de partir del cuerpo más que morir. that is how Así the theme has come to be for this seminar. ha surgido el tema que será el tema de este seminario. Thank you. Gracias.
Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. The only one solution La única solución for man para el ser humano to liberate from limitation para liberarse de la limitación is to engage in action es ocuparse en la acción without seeking for the fruits of it. es ocuparse con la acción sin buscar los resultados o frutos de ella. If this is not learned, Si eso no se aprende, even if we learn millions of aspects of wisdom, por mucho que aprendamos millones de aspectos de sabiduría, we cannot come out of the limitation. no podremos salir de nuestras limitaciones. This is the secret of knowledge. Este es el secreto del conocimiento. Knowledge comes through yajna. El conocimiento nos viene a través de yajna. There is no other way. No hay otra manera. When you do not seek fruits of action, Cuando no buscamos los frutos de la acción but yet act y sin embargo actuamos, for the benefit of others, hacemos en beneficio de los demás, that is the beginning of the process of liberation from limitation. ese es el comienzo del proceso de liberación de la limitación. There is no other way. No hay otra manera. That is what Krishna said. Eso es lo que dice Krishna. He gives the secret for living in knowledge, Él nos da el secreto para vivir en conocimiento, which means living in this state of liberation. que significa vivir en el estado de liberación. That liberation is never our cup of tea. Esa liberación nunca nos gusta. Never and never and never. Nunca, nunca. Es decir, Unless we know nunca. that we are acting only for the benefit of others. Esa liberación nunca estará a nuestro alcance, nunca, nunca, a menos que trabajemos Think of acting for ourselves. en beneficio de los demás y hasta que dejemos de pensar y actuar, That's the truth of creation. hasta que dejemos de actuar para nosotros mismos. And that's the secret of remaining liberated. Esa es la verdad de la creación y ese es el secreto para vivir siempre liberados. What we call service Lo que llamamos, is a sample of it. lo que llamamos servicio es solo un ejemplo de esto, Just a sample. un simple ejemplo o muestra. It should lead us to an attitude of not seeking fruits of the actions. Nos ha de llevar a tener una actitud de hacer sin esperar los resultados por lo que hemos hecho. It is our attitude to seek fruits of action Es nuestra actitud esa de buscar los frutos de nuestras acciones that causes lot of anticipations, lo que nos causa muchas expectations from others, anticipaciones y expectativas de los demás, related disappointments, con el consiguiente desánimo and the consequent conditions. o decepción y las consecuencias que siguen. We do read Bhagavad Gita. Leemos el Bhagavad Gita, It is translated into all languages. que es porque está traducido en todas las lenguas, But many times we miss pero muchas veces se nos escapa the true key to Bhagavad la verdadera clave para Gita. entender Last year I have presented to you el Bhagavad Gita. El año pasado what it is to remain, no, what it is to meditate. os dije en qué consistía meditar, Meditation lo que es la meditación. remains a fancy La meditación no deja de ser unless certain preconditions pres- are fulfilled in your behavior. una presunción, a menos que se cumplan ciertos requisitos previos Meditation does not fulfill you. en nuestra actitud. Sin eso, la meditación Confusion. no nos da la plenitud y nos causa confusión y nos hace no estar preparados And in that world, tanto en este mundo como en aquel both ways. mundo. Perdemos ambos caminos. If you wish to take to meditation, Si queremos adoptar la meditación, there are regulations hay reglas as to how to live a life that enables us to meditate. para cómo vivir una vida que nos permita meditar y ascender. When we do not follow them Si no lo seguimos and yet do meditation, y hacemos meditación,
A pesar de ello, we get more confused because your energies are all disturbed. nos confundimos mucho más porque nuestras energías This is the state of the groups se alteran. Ese es el estado de who muchos, work with meditation, de muchos grupos que trabajan con la meditación not following the related discipline. sin observar la correspondiente disciplina, They tend to be more unfit. que tienden a ser Unfit más to work in this for themselves. no preparados, al menos para trabajar con ellos mismos. What an average mundane man accomplishes, Lo que logra un hombre común y corriente, average mundane man, mundano, even that becomes not possible for a spiritual student. Deja de ser posible para un estudiante When he espiritual takes to meditation and does not follow the related discipline. si practica la meditación pero no sigue la disciplina correspondiente. Likewise, Del mismo modo, this time I wish to give you esta vez me gustaría daros another key otra clave coming from Bhagavad Gita. del Bhagavad Gita. Not able to say. That the secret for knowledge De que el secreto del conocimiento existe working without seeking the fruits of action. en trabajar sin buscar los frutos de la acción. Long ago, I Hace- spoke the key related to the third chapter. Hace mucho hablé de la clave correspondiente al tercer capítulo, Where I said action is the way to happiness, en donde dije que la acción es el camino a la felicidad and how inaction y como la inacción or action without discrimination o la acción sin discernimiento would cause sorrow. nos producía penas. The action is always recognized in the scriptures as an action without seeking results, La acción, meaning without seeking the fruits of the action. la acción que se describe en las escrituras es una acción que no espera los You resultados. don't eat that which you cook. Uno no se come lo que cocina, What you cook is for others. sino que lo que uno cocina es Something is left over para los demás. Y si sobra algo and you eat that, y lo comemos, it is called the sacrificial offering. a eso se llama una ofrenda We are the sa- first to eat what we cook. sacrificial. Pero si nosotros cocinamos algo y somos los primeros Considered a thief. en comerlo, se nos considera como ladrones. From the standpoint of divinity, Desde el punto de vista de la divinidad. work for others. Trabajemos para los demás. And what is due to you will come to you. Y lo que nos toca a nosotros Never orient to what comes to you. ya nos llegará, pero no nos orientemos It is this orientation espe- that brings problems. esperando a ver quién nos va a tocar. Esa manera de orientarnos es la que nos causa problemas. Into the third chapter, Esta es la clave del tercer capítulo, where he speaks en la que Krishna habla many times, muchas veces not associating with the fruits, but associating with the action. de que no nos asociemos con los frutos, sino con las acciones. And he takes it as a basis Y, in the lo- next chapter. y lo toma como base para en el siguiente capítulo, es decir, en el cuarto capítulo, Where such an attitude only is helpful to gain knowledge. en la que solo esa actitud es lo que nos ayuda a conseguir el conocimiento. And without such an attitude, if you gain knowledge, Y si adquirimos conocimiento sin tener esa actitud, it is not helpful to you no nos sirve de nada to live. para vivir, It is only received to get evaporated. sino que lo recibimos solo para evaporarse. It is never received to be assimilated. Nunca lo recibiremos para asimilarlo. Assimilation is not possible. La asimilación no es posible When the knowledge
cuando no se vive la base del conocimiento. And the basis of knowledge La base del conocimiento living with full of action es vivir plenos en la acción, and not looking back to receive such things Yes. out of it. es en mirar atrás para ver qué recibimos por eso que hemos hecho. Puede que llegue, puede que no llegue, You are safe as long as you are in action. pero siempre y cuando estemos en la acción estamos seguros. Back for the fruits. Buscar esperando los resultados, You look ahead, o si miramos al futuro esperando los resultados. you cannot walk in the present. Si hacemos eso, no podemos caminar en el presente. Falter in the present. Cometemos errores en el presente. That's not it. Se nos escapa el presente, y si se nos escapa, tenemos consecuencia. El Señor nos da ejemplos. That ether is not working for itself. Que el Eterno trabaja para sí mismo. Air is not working for itself. Que el aire no trabaja para sí mismo. Fire is not working for itself. Que el fuego no trabaja para sí mismo. Water is not working for itself. Que el agua no trabaja para sí mismo. Matter is not working for itself. Que la materia sólida no trabaja para sí misma. Working for itself. El agua no trabaja para sí mismo. El mineral tampoco trabaja para sí mismo. El animal tampoco trabaja para sí mismo. Devas are not. Los devas no trabajan para sí mismos. You also have to follow as all the rest do. Nosotros también tenemos The conflict began que seguir. start raising the fruits of our life. El conflicto comienza cuando empezamos a esperar resultados Symbolically presented as Eva eating the fruit de nuestras acciones. of it. Eso es lo que se representa simbólicamente como Eva comiéndose el fruto en el jardín del Edén. Humanity today basically runs for result-oriented action. Toda la humanidad hoy día corre como loca detrás de resultados You are not oriented to work. de las acciones. Si uno se orienta al resultado, no se orienta al trabajo. Part of you is taken away from you into anticipation of the result. Hay una parte de nosotros que se marcha a And la is therefore misrepresented. anticipación de los resultados. Se nos escapa Here and now. el presente. And they act upon the present. Estar aquí ahora y actuar sobre el Is presente the basis for any student to work for knowledge. es la base para que todo estudiante trabaje por el conocimiento. Sin esa base, Not helpful. el conocimiento no nos sirve. We would only carry certain mental fund, Solo tendremos cierto fondo mental, which is never useful to us in daily life situations. que nunca nos será útil en situaciones de la vida, Only useful to mislead others sino que nos será útil solo para confundir a los demás or to hypnotize others o para hipnotizarlos and make them believe that you are a knower. y hacerlos creer que somos un conocedor. From the beginning, Por eso, desde el comienzo, it is recommended se recomienda that the knower should be known que el conocedor only through his actions, not through his speech. sea conocido solo mediante su acción y no mediante sus palabras. Is he acting selflessly? Si actúa sin falta de egoísmo For the benefit of others? o si actúa en beneficio de los demás He has other plans under the carpet. o si tiene otros planes bajo la alfombra. Because knowledge is one thing that inspires people. Porque el conocimiento es una cosa que inspira a la gente And you express knowledge from the scriptures. y expresamos el conocimiento de las escrituras. Gain confidence of others. Nos ganamos la confianza de los And demás later fulfill your selfish ends. y más tarde It is considered to be the cheapest business. damos plenitud a nuestros planes egoístas. Eso es el más barato Easiest way to make money. de los negocios, la manera más barata de hacer dinero, más fácil Man is your soul. de hacer dinero, porque todo ser es un alma And the soul responds to knowledge. y el alma responde al conocimiento And the response is exploited by the speaker. y la respuesta será explotada por el que habla. The true teachers warn about the false teachers. Ahí es donde los verdaderos maestros nos advierten It was also done by Jesus the Christ. de que hay falsos maestros. Eso también lo hizo Beware of the false
Jesucristo nos dijo, tened cuidado de los falsos maestros por la razón, por la sencilla razón de que os explotan y no os dan la verdadera guía. Para saber quién es un falso maestro y quién no. La única manera es saber si nos está pidiendo algo mientras expresa o transmite la sabiduría, el conocimiento. Si lo hace, no es un conocedor. Si no lo hace, ni siquiera en el más pequeño de los detalles, entonces estará como una luz para guiarnos. En el 4º capítulo, Krishna, el Señor, habla en la estrofa 21 como sigue, dice: si quieres trabajar con el conocimiento y quemar todas nuestras impurezas, porque la manera como el conocimiento es capaz de quemar las impurezas, ninguna otra práctica lo puede conseguir. Eso dice en el 4º capítulo del Bhagavad Gita, que el conocimiento inspira y lo quema todo. Siempre y cuando trabajemos con el conocimiento, como lo anuncian los videntes. Pero si solamente adquirimos conocimiento, no nos volvemos puros. La pureza es posible solo cuando comenzamos a trabajar con la base de acción desinteresada. Antes de llegar a la estrofa 21, me gustaría hablar de la estrofa 38, que habla del conocimiento, de la importancia del conocimiento. No hay nada en este universo que sea tan puro como el conocimiento. Aquel que adquiere ese conocimiento se convertirá en el conocedor y así se liberará. Hay que adquirir conocimiento, pues, para ver la realidad de nuestra existencia. Solo el conocimiento despliega en nosotros la realidad de la existencia. Y luego el reflejo de esa existencia como ilusión. La ilusión o maya desaparece cuando estamos en el conocimiento y permanecemos como tal. Pero cuando no estamos en él, somos llevados por millones y millones de conceptos de espejismo. De una ilusión vamos a otra ilusión, pero siempre estamos en la ilusión. Por cambiar las fotos de los maestros a quienes seguimos, no estamos mejor. El conocimiento nos ayuda a quemar nuestras impurezas. El conocimiento es fuego y quema. Para quemar con ayuda del conocimiento las impurezas en nosotros.
primero y fundamental paso es actuar sin esperar nada, simplemente actuar, hacer. Porque todas las demás especies de la creación actúan y están en armonía. Hay un ejemplo de todo lo que hay a nuestro alrededor que trabaja para los demás. Y mediante ello permanece en armonía. No son pobres. No necesitan nada. Y progresan en la evolución. El planeta que gira en torno a sí mismo y que gira en torno al Sol, ¿qué es lo que gana con ello? En beneficio de los seres. Así se considera el planeta como un ser más grande que nosotros. Así los demás planetas. ¿Qué beneficio le damos al Sol? Sino ofrecerle nuestros saludos. Puesto que nos da la vida y la luz. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros por el Sol, por la Luna, por Júpiter, por Marte? Todos ellos trabajan en nosotros y trabajan para el sistema solar. ¿Cuál podría ser el beneficio? El beneficio es permanecer en la bendición y alegría de la existencia. Esa es la cualidad fundamental para entrar en la liberación. Y eso es lo que hay que inculcar. Y hasta que no se inculque eso, en los tiempos antiguos no se daba el conocimiento. Porque al dar el conocimiento a gente egoísta, se destruyen a sí mismos y causan también problemas a la sociedad. No es el egoísmo. Los conocedores no daban el conocimiento a los egoístas por eso mismo. Porque los egoístas no saben que tienen que retener el conocimiento para liberarse ellos mismos, a menos que abandonen su egoísmo. Krishna dice en la estrofa 38 del cuarto capítulo que en el universo no hay nada igual al conocimiento. Si estamos asociados con el conocimiento, con el tiempo, nos convertimos en una encarnación del conocimiento. Tú mismo, mediante un proceso de asociación con el conocimiento, te convertirás en aquello. Pero ¿cómo nos asociamos con el conocimiento? El conocimiento desaparece nada más salir del aula. Simplemente porque terminada la clase empezamos a pensar en lo que necesitamos. Mientras que el conocimiento nos dice que el pensamiento fundamental ha de ser qué necesitan los demás. Ser conscientes de lo que necesitan los demás y responder a esas necesidades. Entonces, el conocimiento de la clase seguirá estando con nosotros y si no, se irá. Durante la Guru Puja, nuestro hermano Yoshi contó una historia de un gigante que me gustaría repetir ahora. Hay gente que recibe conocimiento desde hace un año por un oído y se marcha por el otro. Pueden haber estado a todos los seminarios y haber hecho grabación de todos los cassettes o CDs, pero el conocimiento no entra en ellos. Lo reciben por un oído y el conocimiento se evapora por el otro.
porque no hay sistema asimilador by which knowledge is assimilated. por medio del cual se asimile el conocimiento. How can you be with knowledge and yet in conflict with people? ¿Cómo puede estar uno en el conocimiento y al mismo tiempo en conflicto con la gente? We are in conflict with people. Si estamos en conflicto con la gente, Means knowledge is not assimilated. significa que no hemos asimilado el conocimiento. Conflict is Conf- conflict always arises. El conflicto siempre se deriva Your expectations from others getting not fulfilled. de cuando no se llenan las expectativas que tenemos de los demás. We start with an emotional love. Comenzamos con un amor emocional Emotional love has a lot of expectations. y el amor emocional conlleva muchas Do not tune up to our expectations. expectativas. Cuando los demás no sintonizan Love transforms into hate. con lo que esperamos de ellos, ese amor se transforma Love that en odio. transforms into hate Y un amor que se transforma en odio is not love at all. no es en absoluto amor. Love is beyond the face. El amor está más allá de los pares. With every new group member, En cada grupo, beginning, we smile. a todo nuevo miembro del grupo, al principio le sonreímos, Ultimately, few group members remain to us, pero al final nos quedan pocos miembros del grupo with whom we can smile. a los que podamos sonreír. That means the number of failures Eso significa que el número is much more de fracasos es than mayor the number of successes. que el número de éxitos. As we progress in life, A medida que progresamos en la vida, do we continue to gain friends, continuamos teniendo amigos enemies? o ganando enemigos. The latter only happens Lo último solo in spite of o our no- attending to seminars, nos ocurre a pesar de asistir a seminarios going to a spiritual discipline. y de adoptar una disciplina espiritual. It is only because we have expectations from others. Eso es porque tenemos expectativas de los demás. And they have expectations about us. Y ellos tienen expectativas de nosotros. And mostly they do not Por lo general, tune up. no sintonizan. If we get away from expectations, Si dejamos de lado las expectativas what we have to do, y hacemos lo que tenemos que hacer and be silent thereafter, y estamos en silencio a partir de entonces, we'll be able to assimilate. seremos capaces de asimilar. Then there is the second category of spiritual students, Luego está la segunda categoría de estudiantes espirituales, into whom the knowledge en la que el conocimiento descends desciende up to the mouth, hasta la boca and they discharge it through the mouth. y lo exteriorizan mediante la boca. That means they listen, Es decir, escuchan and they retain it in their mind, y lo retienen en su mente and they express to the tongue, y lo expresan a otros con la lengua, without living it. sin vivirlo. They don't live it, No lo viven, but they like parrots. pero como periquitos They listen and repeat. escuchan y repiten. This is the second category. Esa es la segunda Who categoría also live in limitation. que también vive en las limitaciones. So, full of limitation, Su vida demuestra las limitaciones, full of problems, llena de limitaciones, llena de conflictos, llena agitated person, de problemas. Una persona agitada pretends to be very harmonious, joyful, and blissful. que pretende ser muy armoniosa, llena de alegría y de bendición. Then there is the third category. En esa categoría hay muchas personas. Luego hay Where knowledge received through the ear, una tercera categoría. El conocimiento recibido a través deep down into the system, de los oídos es puesto a remojo dentro, kept in the heart, mantenido en el corazón, as the sacred treasure, como un tesoro sagrado, most valuable treasure, como el tesoro más valioso. keeping it in the heart. Manteniéndolo en el corazón, Is the abode of secrets. que es la morada de los secretos, He tries his best to live by it. uno intenta vivir ese And conocimiento. slowly, Poco a poco, the fire el fuego that is generated que se genera through the retention of the knowledge in the heart mediante la retención del conocimiento en el corazón will burn up quemará the impurities las impurezas in the person, en la persona, because through the heart there is transmission of energies throughout the body.
porque mediante el corazón se produce la transmisión de la energía a través del cuerpo, as blood circulates. en forma de Circulates to the head. cuando la sangre It also circula, circulates to the feet. circula por la cabeza y también por los pies, Corner y en cada rincón of our system. de nuestro sistema, And slowly, y poco a poco, for such a person, para esa persona, knowledge becomes el conocimiento se part convierte of his blood cells. parte de sus células And he gives knowledge. y da el conocimiento, And his living becomes a message. y su vida se convierte en el mensaje, He is not anxious to speak. y no está ansioso por hablar, He lives vive a life of knowledge. una vida de conocimiento, una vida de armonía, And he is joyful. y está contento. And that is what attracts others Eso es lo que atrae a los demás, to seek from him. a buscar algo de él, So his teaching de modo que su enseñanza is fundamentally his demonstration of life. es fundamentalmente su ejemplo de la vida, And secondarily, his teaching. y en segundo lugar su enseñanza. As he teaches, A medida que enseña, teach the fundamentals tiene que of enseñar eligibility to walk into knowledge. las cosas fundamentales para ser candidatos a entrar en la sabiduría. Cuando no se asume eso, Then everything is lost. todo se ha perdido. Everything is lost because time is lost. Todo se ha perdido porque se ha perdido el tiempo, Because time porque el tiempo never comes back. nunca vuelve. The minute that passed by, the second that passed by, El minuto o el segundo que pasan never comes back. nunca vuelven. So when time is lost, Cuando se pierde el tiempo, se ha perdido todo. therefore, Por eso, with the action without associating with the results as the basis, teniendo como base una acción que no espera los resultados, prominently stated in the third chapter, de lo cual se elabora en el tercer capítulo, the Lord proceeds in the fourth chapter to give that as the secret pertaining knowledge. el Señor sigue en el cuarto capítulo para decirnos cuál es el secreto del conocimiento. Esa es la base. Sin esa base, There is no way to receive and enrich with knowledge. no hay modo de recibir y enriquecerse con el conocimiento Cause total purification. y causar la total purificación. So, in 38th stanza, De modo que en la estrofa 38, speaks of the importance of knowledge. el Señor habla de la importancia del conocimiento, Compares knowledge with the cosmic fire. compara al conocimiento con el fuego cósmico. And when you associate with it through your daily Y life, cuando nos asociamos con él mediante nuestra vida diaria, thus burns up the impurities in you. lo primero que hace